en el extremo sur de la antigua Mesopotamia, allí donde los ríos Tigris y Éufrates se deslizaban lentamente hacia el mar, comenzó una historia que transformaría para siempre el destino de la humanidad. Antes de los reinos, antes de los imperios, antes incluso de que la memoria aprendiera a fijarse en la palabra escrita, existió una tierra de limo y agua, de cielos inmensos y estaciones impredecibles. En ese paisaje nació la civilización sumeria. No fue un milagro repentino ni una revelación divina. Fue el resultado de generaciones enteras que aprendieron a observar la tierra, a temerla y a dominarla. Cada primavera, los ríos abandonaban su cauce y cubrían las llanuras con un manto espeso de barro fértil. Ese mismo barro que destruía chozas y arrasaba campos traía consigo la promesa de abundancia. Allí donde el agua retrocedía, el suelo quedaba cargado de vida. Los primeros pobladores comprendieron ese ritmo y decidieron no huir más. Se quedaron. Con el tiempo, los campamentos temporales se convirtieron en aldeas. Las aldeas crecieron y comenzaron a organizarse. Surgieron canales excavados a mano, zanjas estrechas que guiaban el agua hacia los campos. Cada canal exigía cooperación, disciplina y liderazgo. Nadie podía construirlos solo. Así, casi sin darse cuenta, los sumerios inventaron algo más que la agricultura. Inventaron la sociedad organizada. El grano almacenado en vasijas de arcilla permitió sobrevivir al invierno. El excedente alimentó a quienes ya no trabajaban la tierra. Aparecieron los artesanos, los sacerdotes, los administradores. El tiempo empezó a dividirse no solo por las estaciones, sino por tareas y funciones. La vida dejó de ser una lucha diaria por la supervivencia y se convirtió en un sistema. Las primeras ciudades surgieron como extensiones naturales de esta transformación. Eridu, Uruk, Lagash, Ur, nombres que resonarían durante milenios. Cada ciudad era un organismo vivo, con barrios, talleres, templos y campos circundantes. En su centro se alzaba el templo, no solo como lugar de culto, sino como corazón económico y político. Allí se almacenaban los granos, se organizaban las obras hidráulicas y se tomaban decisiones que afectaban a miles. El templo no pertenecía a los hombres, sino a los dioses. Para los sumerios, el mundo estaba gobernado por fuerzas invisibles, antiguas y poderosas. El cielo, la tierra, el agua y el viento tenían voluntad propia. Los dioses no eran lejanos ni abstractos. Caminaban junto a los hombres, observaban cada acción y exigían respeto. La ciudad entera era considerada propiedad divina, y el gobernante no era más que su administrador en la tierra. De esta creencia nació una nueva forma de poder. El rey no gobernaba por fuerza, sino por mandato sagrado. Su legitimidad dependía de mantener el equilibrio entre los hombres y los dioses. Si las cosechas fallaban o las inundaciones eran demasiado violentas, se interpretaba como señal de un error, de una ofensa invisible. Gobernar era, ante todo, una responsabilidad religiosa. Con el crecimiento de las ciudades, también creció la necesidad de controlar y registrar. Los intercambios comerciales se multiplicaron. Cebada por lana, cerámica por herramientas, pescado seco por dátiles. Al principio, los contadores usaban pequeñas fichas de arcilla para representar cantidades, pero el sistema se volvió insuficiente. Entonces ocurrió uno de los momentos más decisivos de la historia humana. Sobre tablillas de barro húmedo, los escribas comenzaron a marcar símbolos. Al principio eran simples dibujos, una espiga, una oveja, una jarra. Con el tiempo, esos signos se estilizaron, se volvieron abstractos. Nació la escritura.
no para contar historias, sino para administrar, no para la poesía, sino para el control. Sin saberlo, los sumerios acababan de abrir la puerta a la memoria permanente. La escritura transformó todo. Las leyes podían fijarse, las deudas registrarse, los rituales preservarse. El conocimiento dejó de depender únicamente de la tradición oral. Los escribas se convirtieron en una élite, guardianes de un saber que pocos podían dominar. Aprender a escribir requería años de entrenamiento, disciplina y paciencia. Cada símbolo debía grabarse con precisión, cada tablilla secarse correctamente. El error no era fácil de borrar. Mientras tanto, las ciudades competían entre sí. El agua tan necesaria para la vida también era motivo de conflicto. Un canal mal dirigido podía condenar a una ciudad vecina a la sequía. Surgieron las guerras, al principio breves y ritualizadas, luego cada vez más violentas. Se levantaron murallas, se entrenaron soldados, se fabricaron armas de bronce. La civilización, nacida para organizar la vida, también aprendió a destruirla. Sin embargo, incluso en la guerra, los sumerios buscaban orden. Firmaban tratados, establecían fronteras, juraban ante los dioses. La ley comenzó a tomar forma no solo como costumbre, sino como código. Las penas eran severas, pero previsibles. La justicia no era igual para todos, pero existía una estructura reconocible. Por primera vez la sociedad se regía por normas escritas. La vida cotidiana en las ciudades sumerias estaba marcada por el trabajo y el ritual. El pan, denso y oscuro, sostenía a la población. La dieta era simple, pero suficiente. La abundancia no era universal, pero la hambruna ya no era constante. A medida que los siglos pasaban, la cultura sumeria se volvía más compleja. Surgieron mitos que explicaban el origen del mundo, del hombre y del sufrimiento. Los dioses crearon a la humanidad para trabajar por ellos, para aliviar su carga. El destino humano estaba marcado por el esfuerzo y la obediencia. No había promesa de salvación eterna, solo la esperanza de una vida ordenada y el favor divino. La muerte no era el final glorioso, sino un descenso a una existencia sombría. Por eso la vida terrenal adquiría un valor inmenso: construir, dejar huella, ser recordado. Las inscripciones en las tablillas y los muros no solo registraban cuentas, sino nombres. Existir era ser escrito. Así, en el barro de Mesopotamia, los sumerios levantaron la primera civilización de la historia. Sin saberlo, sentaron las bases de todo lo que vendría después. El tiempo, la ley, la ciudad, la escritura, el poder. Todo comenzó allí, entre ríos caprichosos y dioses exigentes, cuando el ser humano decidió quedarse y transformar el mundo en lugar de huir de él. Con el paso de las generaciones, la civilización sumeria dejó atrás su etapa de formación y entró en una fase de consolidación profunda. Las ciudades ya no eran simples centros agrícolas ampliados, sino entidades complejas con identidades propias, orgullosas y a menudo rivales. Cada una se concebía como el dominio exclusivo de una divinidad tutelar, y esta creencia impregnaba todos los aspectos de la vida colectiva. Uruk se veía a sí misma como la ciudad de la gran diosa, poderosa y ambigua, señora del amor y de la guerra. Lagash proclamaba la protección de un dios severo, guardián del orden y la justicia. Ur, próspera y abierta al comercio, miraba al cielo nocturno como reflejo de la voluntad divina. Estas diferencias no eran solo religiosas, justificaban conflictos, alianzas y ambiciones políticas. El gobernante, conocido primero como Ensi y más tarde como Lugal, no era un rey en el sentido posterior del término. Era, ante todo, el primer servidor del dios de la ciudad. Administraba tierras,
dirigía obras públicas, comandaba ejércitos cuando era necesario, pero siempre bajo la premisa de cumplir un mandato sagrado. Su poder no era absoluto. Sacerdotes, ancianos y funcionarios controlaban distintos aspectos de la vida urbana. La burocracia sumeria alcanzó un nivel de sofisticación sin precedentes. Tablillas de arcilla registraban cosechas, impuestos, salarios y contratos. Cada transacción quedaba fijada con nombres, fechas y sellos personales. El mundo comenzaba a ordenarse en categorías, cifras y listas. La realidad se volvía legible. Este impulso por clasificar y registrar se extendió también al conocimiento. Los sumerios observaron el cielo con atención meticulosa. Las estrellas no eran simples luces, sino signos. El movimiento de los astros se relacionaba con el destino de las ciudades y de los hombres. Así nacieron los primeros calendarios, basados en ciclos lunares y solares, esenciales para regular la agricultura y los rituales. El tiempo dejó de ser una sucesión indefinida de días. Se dividió en meses, estaciones, años. Cada momento tenía un significado, una función, una carga simbólica. El pasado podía recordarse, el futuro anticiparse. La historia, aunque aún no narrada como tal, comenzaba a existir. Mientras tanto, el comercio expandía los horizontes sumerios más allá de las llanuras mesopotámicas. Desde regiones lejanas llegaban madera, piedra y metales preciosos, materiales inexistentes en su entorno inmediato. A cambio, los sumerios ofrecían productos manufacturados, tejidos, cerámica, grano. Las rutas comerciales se convirtieron en venas que conectaban mundos distintos. Este contacto con tierras extranjeras trajo consigo nuevas ideas, técnicas y también peligros. Los pueblos de las montañas y los desiertos observaban con atención la riqueza de las ciudades del sur. Las incursiones se volvieron más frecuentes, más organizadas. La guerra dejó de ser un asunto ocasional y se transformó en una amenaza constante. Para enfrentarla, las ciudades perfeccionaron su capacidad militar. Aparecieron ejércitos permanentes, jerarquías de mando, entrenamientos regulares. Las armas se volvieron más eficaces, los escudos más resistentes, las murallas crecieron en altura y grosor, marcando una clara separación entre el interior civilizado y el exterior incierto. Sin embargo, incluso en este contexto de tensión, la creatividad cultural floreció. Los sumerios compusieron himnos, proverbios y relatos épicos que reflexionaban sobre la condición humana. En ellos, los héroes luchaban no solo contra enemigos físicos, sino contra el destino mismo. La vida era frágil, breve y precisamente por eso digna de ser comprendida. La educación se institucionalizó en las casas de las tablillas, donde los jóvenes aprendían a leer, escribir y calcular. La disciplina era dura, los errores castigados, pero el conocimiento abría puertas. Saber escribir significaba ascender, acceder al poder, dejar de trabajar con las manos para hacerlo con la mente. Así, en medio de canales, templos y murallas, la civilización sumeria alcanzó su madurez. Había creado un mundo ordenado, complejo y profundamente humano, un mundo consciente de sus límites, de sus dioses y de su propia fragilidad. Y aunque aún no lo sabía, ese mundo estaba a punto de enfrentarse a cambios que pondrían a prueba todo lo que había construido. El equilibrio que los sumerios habían construido con tanto esfuerzo nunca fue estable. Bajo la superficie de los rituales, los registros y las murallas, se acumulaban tensiones silenciosas. El mismo sistema que había permitido el crecimiento, la irrigación, comenzó a mostrar su lado oscuro. Al mismo tiempo, los conflictos entre ciudades se intensificaron.
Las disputas por el control del agua se volvieron más amargas, más prolongadas. No se trataba solo de prestigio o poder, sino de supervivencia. Una ciudad privada de riego podía desaparecer en pocas generaciones. La diplomacia cedió espacio a la violencia organizada. En este contexto surgieron figuras más autoritarias. El título de Lugal adquirió un nuevo significado. Algunos llegaron como comerciantes, otros como mercenarios, otros como conquistadores. Poco a poco se integraron en la vida urbana, ocupando cargos, aprendiendo la escritura, adoptando los dioses locales. Esta integración no fue pacífica ni uniforme. Cambió el equilibrio cultural. Nuevas ideas sobre el poder, la guerra y la organización social se filtraron en las ciudades del sur. La antigua identidad sumeria, tan ligada a la tierra y a los dioses primordiales, comenzó a transformarse. Se preguntaban por el sentido del sufrimiento, por la inevitabilidad de la muerte, por la fragilidad de las obras humanas. La civilización, al mirarse a sí misma, comenzó a dudar. Las señales de decadencia no fueron inmediatas ni uniformes. Algunas ciudades prosperaron mientras otras se hundían. Uruk perdió parte de su antiguo esplendor, mientras centros nuevos ganaban influencia. El mapa político de la región se volvió cambiante, inestable, difícil de prever, y aún así, nadie hablaba todavía de un final. Para los sumerios, el mundo siempre había sido cíclico. Auge y caída, orden y caos, destrucción y reconstrucción. Lo que estaba ocurriendo parecía solo otro giro de esa rueda eterna. No sabían que estaban entrando en el principio de una transformación irreversible, una que diluiría lentamente su identidad, hasta convertirla en legado. La civilización sumeria no caería de golpe, no desaparecería en una sola guerra ni en una gran catástrofe. Se disolvería con el tiempo, absorbida por fuerzas más amplias, más jóvenes y más agresivas. Pero antes de desaparecer, aún tenía una última huella que dejar en la historia humana. El cambio definitivo llegó sin un momento exacto que pudiera señalarse como inicio. No hubo un día en que los sumerios despertaran sabiendo que su mundo estaba llegando a su fin. La transformación fue lenta, casi imperceptible, como el retroceso silencioso de un río que deja atrás su antiguo cauce. Las ciudades seguían en pie, los templos aún recibían ofrendas, los escribas continuaban marcando tablillas. Y sin embargo, algo esencial se estaba desvaneciendo. En el norte y en el centro de Mesopotamia, nuevos poderes comenzaron a consolidarse. Gobernantes que no hablaban sumerio como lengua materna adoptaron sus instituciones, su escritura y sus dioses, pero no su identidad profunda. La lengua sumeria empezó a retirarse del habla cotidiana. Persistió en los rituales, en los himnos, en los textos sagrados, pero ya no era la voz viva de las calles y los campos. Se convirtió en una lengua de eruditos y sacerdotes, venerada, pero ya no vivida. Este proceso no fue visto como una derrota. Para quienes lo experimentaron, era simplemente el curso del tiempo. Los nuevos reyes se presentaban como herederos legítimos del orden antiguo. Restauraban templos, copiaban inscripciones arcaicas, se proclamaban elegidos por los mismos dioses. El pasado no era destruido, era reutilizado. Sin embargo, esa reutilización implicaba una transformación silenciosa. Las antiguas ciudades-estado perdieron su autonomía. Fueron integradas en entidades políticas más amplias, donde las decisiones ya no se tomaban únicamente en función de una divinidad local, sino de intereses territoriales más extensos. El mundo dejó de organizarse alrededor de ciudades sagradas y comenzó a estructurarse en reinos. Los templos siguieron siendo centros de poder, pero ya no eran el corazón absoluto de la economía. La administración se volvió más secular.
más centralizada. Las leyes se codificaron de manera más rígida. El rey pasó de ser servidor del dios a su representante supremo en la tierra. El equilibrio entre lo humano y lo divino se redefinió. A pesar de ello, la herencia sumeria permanecía en cada detalle. La escritura, nacida siglos atrás para contar sacos de grano, se había convertido en instrumento de gobierno, memoria y literatura. Los mitos sumerios fueron copiados, reinterpretados, traducidos. Sus historias sobrevivieron incluso cuando su lengua dejó de hablarse. Los dioses cambiaron de nombre, pero conservaron sus atributos. El pasado se escondía dentro del presente. Las escuelas de escribas siguieron enseñando textos antiguos como modelos de sabiduría. Aprender sumerio se convirtió en un acto de prestigio intelectual. Era la lengua de los orígenes, del conocimiento primordial. Así, paradójicamente, cuando la civilización sumeria dejó de existir como realidad política y social, comenzó a existir como fundamento cultural. Las ciudades del sur, afectadas por la salinización del suelo y los cambios en las rutas comerciales, fueron perdiendo población. Algunas se despoblaron lentamente, otras quedaron reducidas a centros religiosos sin la vitalidad de antaño. Los canales se colmataron, los campos se agotaron, y la tierra que había dado origen a la civilización comenzó a reclamar su silencio. No hubo lamento colectivo ni conciencia clara de pérdida. La historia no se vivió como final, sino como continuidad transformada. Lo que hoy llamamos desaparición fue, para ellos, adaptación. El mundo seguía girando, los dioses seguían observando, los hombres seguían trabajando y gobernando. Solo el nombre había cambiado. Y sin embargo, desde la distancia del tiempo, el significado es claro. Con los sumerios nació la idea misma de civilización, la ciudad, la ley, la escritura, la administración, la memoria histórica. Cuando su identidad se disolvió, esas ideas no desaparecieron, se propagaron. Así terminó la primera gran civilización humana, no en ruinas humeantes ni en un colapso repentino, sino diluida en el tejido de todas las que vinieron después. El barro de sus tablillas se endureció con el tiempo, preservando palabras que aún hoy pueden leerse, y en esas palabras, silenciosas y antiguas, sigue viva la voz de Sumer, el primer intento de la humanidad por comprenderse a sí misma y darle forma al mundo, aunque adoptaron sus técnicas agrícolas, sus sistemas administrativos, su manera de concebir el poder. Incluso cuando nuevas lenguas dominaron la vida cotidiana, el sumerio siguió presente como lengua sagrada y académica, una reliquia viva del pasado, que confería autoridad y legitimidad a quien la dominara. Saber escribir como los antiguos equivalía a tocar el origen mismo del orden. Las bibliotecas de tablillas crecieron. Los antiguos reyes de reinados imposiblemente largos, las ciudades fundadas por voluntad divina, los héroes que desafiaban al destino, todo ello comenzó a percibirse como perteneciente a una edad dorada irrecuperable. La civilización se convirtió en memoria idealizada, pero esa idealización no era pasiva. Influyó en la forma en que los nuevos gobernantes se veían a sí mismos. Cada rey deseaba presentarse como restaurador del orden antiguo, como continuador de una tradición sagrada. Bajo ellos, protegidas por el polvo y el tiempo, dormían las tablillas que algún día volverían a hablar. La historia humana avanzó, construyendo imperios más grandes, ejércitos más poderosos, leyes más complejas. Pero en esencia, seguía repitiendo preguntas que ya habían sido formuladas en Sumer. ¿Cómo organizar la sociedad? ¿Cómo justificar el poder? ¿Cómo convivir con fuerzas que parecen superiores al ser humano?
¿Cómo dejar constancia de lo que somos? Miles de años después, cuando manos modernas comenzaron a excavar la tierra endurecida de Mesopotamia, emergieron fragmentos de aquel mundo perdido. No eran tesoros brillantes ni estatuas intactas, sino pequeños trozos de arcilla marcados con signos antiguos. Sin embargo, en ellos se encontraba algo mucho más profundo, el primer intento consciente de la humanidad por narrarse a sí misma. Al descifrar esas marcas, quedó claro que la civilización no nació con grandes gestos heroicos, sino con actos cotidianos. Contar, medir, registrar, recordar. La grandeza de Sumer no residía solo en sus templos o murallas, sino en haber comprendido que el mundo podía ordenarse mediante símbolos, normas y memoria compartida. Así, aunque su nombre se perdió en el habla viva y sus ciudades se disolvieron en el paisaje, la civilización sumeria nunca desapareció del todo. Vive en la idea misma de civilización, en cada ciudad organizada, en cada ley escrita, en cada archivo que preserva el pasado, resuena de forma lejana pero persistente el eco de aquel primer mundo levantado entre ríos. Sumer fue el inicio, no perfecto, no eterno, pero decisivo. Un experimento humano nacido del barro y del agua, frágil y brillante, que enseñó a la humanidad que podía crear algo más duradero que la vida individual. Una historia. El tiempo, para los sumerios, nunca fue una línea recta. Era un ciclo inmenso donde creación y destrucción se sucedían sin cesar, reflejo de la voluntad divina y de la fragilidad humana. Esa visión no desapareció con ellos, continuó latiendo en las culturas que heredaron su mundo, influyendo silenciosamente en la forma en que generaciones posteriores entendieron el pasado y el futuro. La idea de que todo orden podía colapsar estaba profundamente arraigada en la conciencia sumeria. Las inundaciones repentinas, las sequías prolongadas, las guerras inesperadas habían enseñado a aceptar la inestabilidad como parte esencial de la existencia. Por eso, sus textos no celebraban la eternidad del poder, sino su precariedad. Incluso los reyes más grandes eran recordados como figuras temporales frente a la inmensidad del tiempo. Esta percepción se reflejaba en su manera de escribir. Las tablillas no buscaban glorificar al individuo de forma absoluta, sino dejar constancia. Registrar que algo había ocurrido era, en sí mismo, un acto de resistencia frente al olvido. La memoria se convirtió en el verdadero legado. Lo que no se escribía, desaparecía. Con el paso de los siglos, esa obsesión por registrar se convirtió en herencia universal. Los pueblos que dominaron Mesopotamia aprendieron que gobernar significaba administrar archivos, preservar registros, mantener la continuidad escrita. El poder dejó de ser solo fuerza militar y pasó a ser también control de la información. En ese cambio silencioso, la huella de Sumer era innegable. Las antiguas preguntas sumerias siguieron reapareciendo bajo nuevas formas. ¿De dónde viene la autoridad? ¿Quién decide el destino de los hombres? ¿Cómo se mantiene el orden en un mundo caótico? Cada civilización ofreció respuestas distintas, pero siempre dentro del marco conceptual que los sumerios habían trazado por primera vez. Incluso la noción de ley, con su carácter impersonal y escrito, sobrevivió como una de sus herencias más profundas. La idea de que las normas podían existir más allá del gobernante, fijadas en palabras visibles y duraderas, cambió para siempre la relación entre el individuo y el poder. El mundo dejó de depender únicamente de la memoria humana y comenzó a confiar en la permanencia de los signos. Así, aunque los sumerios ya no estaban allí para verlo, su creación continuó evolucionando. Las ciudades crecieron, los imperios se alzaron y cayeron, las lenguas se transformaron. Pero en el fondo, el experimento iniciado en las llanuras del sur de Mesopotamia seguía en marcha.
el intento humano de imponer sentido, estructura y continuidad a una realidad inestable. Hoy, al mirar hacia ese pasado remoto, resulta evidente que la civilización sumeria no fue solo un comienzo cronológico, fue un cambio mental. Antes de Sumer, el ser humano vivía en el presente inmediato. Después de Sumer, aprendió a pensar en términos de pasado registrado y futuro planificado. Aprendió a verse como parte de una historia. Y en esa historia, escrita por primera vez sobre barro húmedo y endurecida por el sol, quedó grabada una verdad fundamental: que la civilización no es eterna, pero la memoria puede serlo; que los pueblos pueden desaparecer, pero las ideas sobreviven; que incluso cuando una cultura se diluye, su esencia puede seguir dando forma al mundo durante milenios. Así, desde el silencio de las ruinas y la quietud de las tablillas enterradas, Sumer continúa hablando, no con la voz de un imperio victorioso, sino con la de un origen humilde, frágil y extraordinario, que marcó el primer paso de la humanidad hacia la conciencia de sí misma. En el último eco de Sumer, no hubo ruinas humeantes ni un colapso que pudiera narrarse como tragedia inmediata. Hubo, en cambio, una larga despedida sin conciencia de serlo. Generaciones nacieron y murieron sin saber que habitaban los restos de un mundo que había sido el primero. Para ellos, la vida seguía su curso natural: sembrar, cosechar, orar, obedecer, escribir. El pasado más antiguo se había convertido en cimiento invisible. Los dioses seguían presentes, aunque transformados. Sus nombres variaban, sus jerarquías se reorganizaban, pero su esencia permanecía. Las fuerzas que gobernaban el cielo, el agua y la tierra seguían siendo las mismas que habían acompañado a los primeros habitantes de las llanuras. El ser humano continuaba interpretando su destino a través de señales, presagios y rituales, tal como lo había hecho desde el principio. Sin embargo, algo había cambiado de forma irreversible. El mundo ya no podía volver a ser prehistórico. La escritura había roto para siempre la frontera del olvido. A partir de Sumer, todo lo importante debía quedar fijado, registrado, archivado. La experiencia humana dejó de disolverse completamente con la muerte de quienes la vivían. El pasado comenzó a pesar sobre el presente. Este peso se manifestó en la forma en que las sociedades posteriores entendieron el poder. Gobernar significaba insertarse en una continuidad. Los reyes ya no eran solo hombres fuertes, sino eslabones de una cadena que se remontaba a tiempos míticos. La legitimidad provenía tanto de la fuerza como de la tradición escrita. El pasado se convirtió en argumento político. Con el tiempo, esa tradición se alejó cada vez más de su origen concreto. Sumer dejó de ser un lugar real y pasó a ser una idea, un tiempo primordial, casi legendario, donde los dioses habían establecido las reglas del mundo. Pero incluso como mito, conservaba su función: recordar que el orden humano tenía un origen y, por tanto, podía perderse. Las tablillas enterradas durante milenios conservaron silenciosamente esa advertencia. Esperaron a que manos desconocidas las sacaran a la luz, a que ojos modernos intentaran descifrar signos grabados por escribas que jamás imaginaron un futuro tan lejano. Cuando eso ocurrió, la historia humana se extendió hacia atrás más de lo que nadie había creído posible. Conoció la desigualdad, la violencia, el abuso de poder y el miedo constante a fuerzas incontrolables. Pero precisamente por eso fue profundamente humano. En su esfuerzo por dar sentido al caos, reflejó las mismas tensiones que aún hoy definen a las sociedades modernas. Así concluye la historia del primer mundo civilizado.
no como un relato cerrado, sino como el inicio de todos los demás. Todo lo que vino después, imperios, religiones, sistemas legales, ciudades interminables, lleva en algún nivel la huella de aquella antigua experiencia entre ríos. Sumer no nos dejó monumentos intactos ni una voz directa, nos dejó algo más duradero, la idea de que la humanidad puede construirse a sí misma, registrar su camino y aprender de él. Y mientras exista memoria, mientras alguien lea signos antiguos y reconozca en ellos una mente semejante a la suya, la civilización sumeria no habrá terminado del todo. Con el avance de los siglos, la distancia entre el origen y el presente se volvió inmensa. Para quienes habitaban Mesopotamia mucho después del fin de Sumer, aquel primer mundo ya no era historia recordada, sino fundamento asumido. Nadie cuestionaba la existencia de ciudades, leyes o templos. Eran simplemente la forma natural del mundo. Pero esa naturalidad era, en sí misma, la prueba más profunda del triunfo sumerio. La vida urbana, con todas sus tensiones y rutinas, se había vuelto irreversible. El ser humano ya no podía concebirse fuera de la estructura que él mismo había creado. Incluso cuando los imperios colapsaban y las fronteras se desdibujaban, la idea de organización colectiva persistía. El caos nunca volvió a ser absoluto. Siempre quedaba la memoria de un orden posible. Las antiguas tablillas enseñaban, sin intención, una lección silenciosa. Toda civilización nace de decisiones acumuladas, no de un solo acto heroico. Canal tras canal, signo tras signo, acuerdo tras acuerdo. La grandeza no surgió de la violencia inicial, sino de la repetición disciplinada, de la voluntad de sostener un sistema día tras día, generación tras generación. Esa lección sobrevivió más allá de Mesopotamia. Se filtró indirectamente en otras regiones y otros pueblos, no como copia directa, sino como concepto. La idea de que la palabra escrita podía gobernar, que el pasado podía ser consultado, que la ley podía ser independiente del individuo. Todo eso nació una vez, y luego se expandió. A medida que el mundo se hacía más grande y complejo, la figura del escriba, nacida en Sumer, se transformó, pero nunca desapareció. En distintas formas, siempre hubo guardianes de la memoria, intérpretes del pasado, administradores del conocimiento. Allí donde existía un archivo, existía una sombra sumeria. El barro endurecido de las tablillas, tan frágil y tan resistente al mismo tiempo, se convirtió en metáfora de la civilización misma. Fácil de romper, difícil de borrar por completo. Los edificios caen, las ciudades se abandonan, los idiomas mueren, pero lo que se fija en símbolos puede atravesar milenios. La historia de Sumer demuestra que el primer paso hacia la civilización no fue la dominación, sino la organización. No fue el deseo de poder, sino la necesidad de coordinación. Y una vez dado ese paso, ya no hubo retorno. El ser humano quedó ligado para siempre a la idea de estructura, de norma, de memoria compartida. Así, incluso en su desaparición total como cultura viva, Sumer siguió cumpliendo su función, no como modelo perfecto, sino como advertencia y fundamento, recordando que toda civilización es una construcción artificial sostenida por acuerdos frágiles, que puede durar siglos, pero no es eterna, y que aún así vale la pena construirla. En ese sentido profundo, Sumer nunca terminó. Vive en cada intento humano por dar forma al mundo, por registrar su paso por él y por dejar algo que sobreviva a la vida individual. Fue el primer lenguaje del orden, pronunciado una sola vez en la historia, pero escuchado desde entonces, en todas partes. La distancia entre aquel primer mundo y las eras posteriores siguió ampliándose.
pero nunca hasta el punto de romperse del todo. Cada generación heredó un paisaje ya moldeado por decisiones antiguas, por sistemas creados mucho antes de que sus propios nombres existieran. Vivían dentro de una estructura que parecía natural, pero que había sido, en su origen, una elección consciente frente al caos. El legado sumerio se volvió invisible precisamente porque triunfó. Cuando una idea se vuelve indispensable, deja de percibirse como innovación. Nadie en los siglos posteriores pensaba en la escritura como una invención extraordinaria. Era simplemente la manera en que el mundo funcionaba. Pero esa normalidad era el eco lejano de un momento único en la historia humana, cuando alguien decidió que la experiencia debía fijarse, que la memoria no podía depender solo de la fragilidad de la mente. Las ciudades posteriores crecieron hasta tamaños impensables para los primeros sumerios, pero su lógica interna seguía siendo la misma. Un centro de poder, un espacio sagrado, zonas de trabajo, archivos, leyes. Cambiaban los materiales, las lenguas, los dioses dominantes, pero la forma persistía. La civilización había adquirido un molde. Ese molde también contenía una advertencia implícita. Así como Sumer había surgido, también había demostrado que todo orden puede agotarse, que la tierra se cansa, que los sistemas se rigidizan, que la acumulación de poder genera tensiones inevitables. Las tablillas antiguas, sin pretenderlo, enseñaban que la civilización no es una meta alcanzada para siempre, sino un proceso que exige equilibrio constante. En ese sentido, el mayor legado de Sumer no fue técnico ni administrativo, sino mental. Enseñó a la humanidad a pensarse como constructora de su propio entorno social, a comprender que el orden no es un regalo divino permanente, sino algo que debe mantenerse, corregirse y, a veces, reinventarse. La historia comenzó cuando el ser humano entendió que podía aprender de su propio pasado. A lo largo de milenios, otros pueblos atribuyeron sus logros a revelaciones, a héroes fundadores o a dioses supremos. Pero bajo esas narraciones siempre latía la misma verdad antigua, que alguien alguna vez tuvo que organizar el agua, repartir el trabajo, registrar acuerdos y aceptar límites. Ese alguien fue colectivo, anónimo y profundamente humano. Así la civilización sumeria se convirtió en una especie de umbral. Antes de ella, la humanidad vivía dentro de la naturaleza. Después de ella, comenzó a vivir dentro de sistemas creados por sí misma. Ese paso no fue reversible. Incluso cuando las sociedades colapsaban, ya no podían olvidar lo aprendido. El conocimiento del orden era imposible de borrar. Por eso, al mirar la historia en su conjunto, Sumer no aparece solo al inicio, sino en el fondo de todo, como una capa profunda, invisible pero estructural, un recuerdo enterrado que sostiene lo que vino después. El primer intento, imperfecto y audaz, de transformar la supervivencia en civilización. Y mientras el ser humano siga construyendo ciudades, escribiendo leyes y dejando huellas de su paso por el mundo, seguirá caminando, consciente o no, sobre el mismo sendero abierto hace miles de años entre dos ríos. La civilización, una vez iniciada, nunca volvió a ser una pregunta simple. Se convirtió en un problema permanente, una tarea inacabada que cada generación debía asumir sin haberla elegido. Los sumerios fueron los primeros en enfrentarse a ese peso. No sabían que estaban inaugurando una condición irreversible, solo intentaban sobrevivir mejor que antes. Pero al hacerlo, transformaron para siempre la relación del ser humano con el mundo. Con ellos nació la idea de responsabilidad colectiva. El canal mal cuidado afectaba a todos. El registro incorrecto generaba conflicto. La ofensa a los dioses podía traer desastre a la ciudad entera. El individuo dejó de ser una unidad aislada
y pasó a formar parte de una estructura que lo superaba. Vivir significaba cumplir una función dentro de un sistema mayor. Ese cambio fue tan profundo que redefinió incluso la noción de culpa y mérito. Ya no bastaba con la fuerza o la astucia personal. Importaba la obediencia a normas, el respeto a jerarquías, la fidelidad a acuerdos escritos. La moral comenzó a institucionalizarse. El comportamiento humano pasó a evaluarse no solo por sus consecuencias inmediatas, sino por su adecuación a un orden establecido. La historia posterior heredó esa lógica sin cuestionarla. Las civilizaciones futuras debatieron sobre justicia, poder y moralidad, pero siempre dentro de un marco que asumía la existencia de leyes, registros y autoridad central. El mundo antiguo, en todas sus variantes, fue hijo de ese primer experimento. Incluso la idea de progreso, tan familiar en épocas modernas, tiene su raíz en Sumer. El simple hecho de registrar el pasado permitió compararlo con el presente. Los sumerios intuyeron esa fragilidad y la aceptaron como parte del destino humano. No buscaron escapar de ella, intentaron gestionarla. Por eso su legado no es optimista ni pesimista, es realista. Nos habla de la grandeza y del límite, de la capacidad humana para crear orden y de su tendencia inevitable a desgastarlo. Nos recuerda que toda civilización es una negociación constante entre necesidad, poder y memoria. Cuando las últimas tablillas fueron enterradas por el polvo y el olvido, Sumer ya no existía como cultura viva, pero la humanidad que siguió existiendo ya no era la misma que antes de Sumer. Había cruzado un umbral del que no podía regresar. Había aprendido a escribir su mundo y al hacerlo, a cargar con él. Así, en el fondo de toda ciudad, de toda ley, de todo archivo, permanece ese gesto inicial. Una mano presionando un signo sobre barro húmedo, intentando fijar algo efímero. Ese gesto fue pequeño, casi insignificante en su momento, pero cambió el rumbo de la historia, y mientras el ser humano siga necesitando recordar, organizar y dar sentido a su existencia colectiva, ese gesto seguirá repitiéndose una y otra vez, como el eco más antiguo de la civilización. A medida que la civilización avanzaba, el legado sumerio dejó de ser reconocible, incluso para quienes lo continuaban. Se había integrado tan profundamente en la forma de pensar que ya no podía distinguirse como algo separado. Era el suelo mismo sobre el que se caminaba. La idea de que la vida colectiva necesitaba reglas, registros y autoridad escrita se volvió incuestionable. Con esa aceptación surgió también una paradoja. Cuanto más organizada era la sociedad, más evidente se hacía la distancia entre el individuo y el sistema que lo sostenía. Los sumerios habían creado estructuras para protegerse del caos natural, pero esas mismas estructuras comenzaron a imponer un nuevo tipo de presión. El orden ofrecía seguridad, pero exigía obediencia. La civilización era un refugio y al mismo tiempo una carga. Este conflicto nunca se resolvió, se heredó. Las generaciones posteriores lo vivieron con distintos nombres y bajo distintas formas, pero siempre estuvo presente. La tensión entre libertad y estabilidad, entre memoria y renovación, entre tradición y cambio. Todo eso ya estaba contenido, de manera embrionaria, en las primeras ciudades entre los ríos. Los textos antiguos revelan que los sumerios eran conscientes de esa fragilidad. No idealizaban el poder ni prometían un futuro perfecto. Sus himnos y reflexiones hablaban de límites, de resignación ante fuerzas mayores, de la imposibilidad de escapar completamente al destino. Con el paso del tiempo, los nombres cambiaron, las lenguas evolucionaron y los dioses se transformaron. Pero la estructura mental permaneció. El mundo siguió siendo interpretado a través de sistemas, leyes y registros.
El ser humano ya no podía vivir sin ellos. Incluso cuando los rechazaba, lo hacía desde dentro de su lógica. Así, la historia de Sumer no es sólo la de un origen remoto, sino la de una condición que aún define a la humanidad. Vivimos dentro de aquello que comenzó allí. La necesidad de organizar, de recordar, de justificar, de construir algo que nos sobreviva, aun sabiendo que no será eterno. Cuando se observa ese pasado desde la distancia, se comprende que la civilización sumeria no fue grande por su duración ni por su poder militar. Fue grande porque cambió la forma en que el ser humano se relaciona con el tiempo. Antes de Sumer, el pasado se desvanecía. Después de Sumer, quedó fijado. Y en ese acto de fijar, de escribir, de registrar, nació también la conciencia histórica. La idea de que el presente es resultado de decisiones anteriores, de que los errores pueden repetirse o evitarse, de que la experiencia humana tiene continuidad. Por eso, aunque Sumer desapareció como pueblo, sigue presente como pregunta. Una pregunta silenciosa pero constante. ¿Cómo sostener el orden sin perder lo humano? ¿Cómo recordar sin quedar atrapados en el pasado? ¿Cómo construir sin olvidar que todo puede desaparecer? Esa pregunta, formulada por primera vez en las llanuras de Mesopotamia, sigue sin respuesta definitiva. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que la historia de Sumer no termine nunca. Con el transcurrir del tiempo, la huella de Sumer se volvió tan profunda que dejó de percibirse como herencia y pasó a sentirse como naturaleza. Las generaciones que siguieron ya no se preguntaban por el origen del orden, simplemente nacían dentro de él. La ciudad, la ley, la autoridad y la memoria escrita eran el marco inevitable de la existencia humana. Nadie recordaba que todo aquello había tenido un inicio concreto, frágil y experimental. Sin embargo, en lo más hondo de ese marco persistía una verdad antigua. El orden no era eterno. Los sumerios lo habían comprendido desde el principio, y esa comprensión silenciosa se filtró en la conciencia histórica de la humanidad. Cada civilización posterior, aun cuando se proclamaba invencible, repetía sin saberlo la misma advertencia: todo lo construido puede desmoronarse. La escritura, ese invento nacido de la necesidad práctica, se convirtió en testigo implacable. Registró no solo triunfos y decretos, sino también fracasos, crisis, deudas impagables y ciudades abandonadas. Gracias a ella, la humanidad no pudo mentirse del todo. El pasado quedó allí, visible, recordando que ninguna edad dorada dura para siempre. Con Sumer nació también la noción de responsabilidad frente al tiempo. El acto de escribir implicaba asumir que el futuro leería, que alguien en un mañana inimaginable podría juzgar decisiones tomadas en el presente. Esta conciencia, tenue pero real, cambió la relación del ser humano con sus propios actos. Ya no se vivía solo para el ahora, sino para una continuidad que trascendía a los individuos. Aun cuando las lenguas cambiaron y las tablillas dejaron de usarse, esa conciencia permaneció. Se trasladó a otros soportes, a otros alfabetos, a otros sistemas, pero su esencia siguió siendo la misma: la necesidad de dejar constancia, de inscribirse en una historia más amplia que la vida individual. La civilización, vista desde esta perspectiva, no es una acumulación de avances técnicos, sino una conversación ininterrumpida con el pasado. Y esa conversación comenzó en Sumer. Allí se formularon por primera vez las preguntas fundamentales sobre cómo vivir juntos, cómo repartir recursos, cómo justificar el poder y cómo enfrentar la certeza de la muerte dentro de un mundo organizado. Nada de esto fue planeado como legado, fue consecuencia. Los sumerios no pretendían fundar la historia, solo intentaban sostener su presente, pero al hacerlo
abrieron un camino del que ya no hubo retorno. La humanidad aprendió a mirarse a sí misma a través del tiempo. Por eso, incluso hoy, cuando las ciudades modernas se elevan muy lejos de aquellas llanuras antiguas, el impulso que las sostiene es el mismo: organizar, registrar, preservar, luchar contra el olvido, dar forma a lo efímero. Sumer no vive en monumentos intactos ni en una tradición continua. Vive en la idea misma de que el mundo humano puede escribirse. Y mientras exista esa idea, mientras alguien sienta la necesidad de dejar una huella comprensible para otros, el primer gesto sumerio seguirá repitiéndose, silencioso y persistente, en el fondo de la historia. La historia continuó extendiéndose como una sombra alargada, y cuanto más se alejaba del origen, más difícil resultaba percibirlo con claridad. Sin embargo, esa lejanía no debilitó su influencia, la volvió más profunda. Lo que había comenzado como una respuesta concreta a un entorno hostil terminó convirtiéndose en una condición universal de la experiencia humana. En ese punto avanzado del relato, la civilización ya no se entendía como una invención, sino como un estado inevitable. Nacer significaba entrar en un mundo previamente organizado, regulado por normas que nadie recordaba haber elegido. La herencia sumeria se había convertido en destino compartido. El ser humano vivía rodeado de estructuras que lo precedían y lo sobrevivirían. Esa conciencia, aunque rara vez explícita, moldeó la forma en que las sociedades se pensaron a sí mismas. El pasado dejó de ser solo una sucesión de recuerdos y pasó a funcionar como fundamento. La legitimidad, la identidad y el sentido se apoyaban en lo ya escrito. La memoria colectiva se volvió más poderosa que cualquier individuo, pero junto a esa continuidad surgió también una inquietud persistente. Si todo orden tenía un inicio, también podía tener un final. Si Sumer había desaparecido, ninguna civilización estaba a salvo. Esta intuición atravesó los siglos como un murmullo constante. Imperios enteros intentaron ignorarla, pero nunca lograron borrarla del todo. La escritura, paradójicamente, reforzó esa inquietud. Al conservar los registros del pasado, dejó al descubierto la repetición de los mismos errores: concentración excesiva de poder, agotamiento de recursos, desigualdad creciente, ruptura del equilibrio social. La historia no avanzaba en línea recta, giraba sobre sí misma. Así, la herencia sumeria no solo enseñó a construir, sino también a temer la propia construcción, a desconfiar de la permanencia, a comprender que la civilización exige no solo creación, sino cuidado, que el orden puede volverse contra quienes lo sostienen si pierde flexibilidad. En este punto, la historia de Sumer se funde completamente con la historia humana en general. Ya no es posible separarlas. El primer experimento dejó de pertenecer al pasado remoto y se convirtió en espejo. Un espejo que refleja, una y otra vez, las mismas aspiraciones y las mismas fragilidades. Por eso, al recorrer mentalmente ese largo trayecto desde las primeras aldeas hasta las sociedades complejas, resulta evidente que el mayor legado sumerio no fue material, fue conceptual. Enseñó a la humanidad a vivir dentro de sistemas abstractos, a obedecer reglas invisibles, a confiar en símbolos para organizar la realidad. Ese aprendizaje no fue neutro. Cambió para siempre la relación del ser humano con el mundo natural y consigo mismo. Introdujo la noción de deber, de función, de rol. La vida dejó de ser solo existencia y se convirtió en participación dentro de un orden mayor. Y aunque ese orden haya adoptado formas distintas a lo largo del tiempo, su lógica profunda sigue siendo reconocible. Cada sociedad organizada, consciente o no, repite el gesto inicial: intentar fijar lo cambiante,
dar estabilidad a lo incierto, inscribir la experiencia en algo que dure más que una vida. Así, mientras la historia avanza y las épocas se superponen, Sumer permanece, no como recuerdo claro, sino como fundamento silencioso, como la primera respuesta humana al desafío de vivir juntos en un mundo impredecible, como el punto en el que la humanidad dejó de limitarse a sobrevivir y comenzó, por primera vez, a construirse. La herencia de Sumer, ya completamente integrada en la conciencia humana, comenzó a manifestarse de una forma aún más profunda, en la manera en que las sociedades entendieron su propia fragilidad. Si el primer mundo había nacido del esfuerzo colectivo y había desaparecido sin un final dramático, entonces toda civilización debía aceptar que su destino no estaba garantizado. Esta comprensión no siempre fue consciente, pero influyó en mitos, leyes y visiones del mundo. Las culturas posteriores hablaron de edades perdidas, de tiempos antiguos más cercanos a los dioses, de un pasado donde el orden había sido más puro. Esa nostalgia no era solo imaginación, era la memoria distorsionada de Sumer, transformada en símbolo de origen. La civilización, desde entonces, se convirtió en un equilibrio tenso entre permanencia y cambio. Cada generación heredaba estructuras que no había creado, pero de las que dependía. Reformarlas implicaba riesgo, conservarlas, desgaste. El conocimiento de la civilización, una vez adquirido, no podía olvidarse. Así, Sumer dejó de ser solo un antecedente histórico y se convirtió en una condición permanente. El ser humano pasó a vivir en mundos artificiales, sostenidos por acuerdos, símbolos y memorias colectivas. La naturaleza dejó de ser el único marco de referencia. La sociedad se interpuso entre el individuo y el entorno. Este cambio alteró incluso la percepción del tiempo. El futuro ya no era solo lo desconocido, sino algo que podía planificarse. El pasado ya no era solo recuerdo, sino archivo. El presente quedó atrapado entre ambos, cargado de responsabilidades. Vivir significaba actuar sabiendo que otros habían actuado antes y que otros juzgarían después. La historia de Sumer, vista desde aquí, no es solo la del primer intento exitoso de organización humana. Es la historia del momento en que la humanidad aceptó un peso nuevo, el de la continuidad, el de saberse parte de algo que comenzó antes y que debía mantenerse, aunque nunca pudiera ser perfecto. Y ese peso, heredado una y otra vez, sigue definiendo el mundo. Cada sistema político, cada ley, cada ciudad moderna lleva dentro esa antigua decisión: no dejar que la experiencia se disuelva. Registrar, ordenar, preservar, aún sabiendo que todo es transitorio. Por eso, aunque el nombre de Sumer se pierda para muchos y sus ciudades permanezcan enterradas bajo capas de polvo, su significado no se ha erosionado. Fue el punto en que la humanidad dejó de existir solo en el instante y comenzó a existir en el tiempo. Ese paso, silencioso y casi invisible en su momento, cambió para siempre la trayectoria humana. Y mientras la civilización siga siendo una tarea inacabada, mientras el orden siga necesitando cuidado y memoria, la historia iniciada entre los ríos continuará, prolongándose más allá de cualquier final aparente. La civilización, al llegar a este punto de su recorrido, ya no podía separarse de la conciencia de su propio origen. Aunque ese origen estuviera cubierto por capas de tiempo, su influencia seguía actuando como una fuerza silenciosa. Sumer había dejado de ser un recuerdo concreto para convertirse en una estructura interior del pensamiento humano. Todo lo que vino después se construyó sobre la aceptación de una verdad fundamental. El mundo humano no se sostiene solo. Requiere esfuerzo constante, vigilancia, corrección. Los sumerios fueron los primeros en vivir bajo esa carga, aunque nunca la formularon con palabras abstractas.
La sintieron en la necesidad diaria de mantener canales, registrar bienes, respetar acuerdos y apaciguar a los dioses. Esa carga no desapareció con ellos, se transfirió. Pasó de una cultura a otra, de una lengua a otra, de una era a otra. Cambiaron los nombres, las formas y las creencias, pero no la obligación esencial, sostener un orden artificial frente a un mundo que tiende al desorden. La civilización se convirtió en una tarea heredada, no elegida. Desde este punto final del relato, Sumer ya no puede entenderse solo como el comienzo cronológico de la historia. Es el momento en que la humanidad se hizo responsable de sí misma, cuando dejó de atribuir su destino únicamente a la naturaleza y comenzó ya a asumir que sus propias decisiones tendrían consecuencias duraderas. Ese fue el verdadero giro, el instante en que el ser humano aceptó que podía fallar no solo como individuo, sino como sociedad, que un error colectivo podía arrastrar a generaciones enteras, que la memoria escrita no solo preservaba logros, sino también advertencias. Por eso la civilización sumeria no debe recordarse como un mito ideal, ni como una edad dorada. Fue un experimento real, imperfecto y frágil. Un primer intento que logró mantenerse durante siglos, pero que también mostró los límites de toda construcción humana. En su ascenso y en su disolución quedó grabada una lección que aún no ha perdido vigencia. Hoy, al observar el largo trayecto de la historia, se vuelve evidente que nunca hemos salido del mundo que comenzó allí. Solo lo hemos ampliado, complicado y transformado. Seguimos escribiendo, legislando, archivando. Seguimos intentando que el orden sobreviva al paso del tiempo. Así concluye esta historia, no con un final cerrado, sino con una continuidad inevitable. Sumer no es solo el pasado más remoto, es el punto en que la humanidad aprendió que vivir juntos exige algo más que existir. Exige memoria, estructura y responsabilidad. Y mientras esas exigencias sigan definiendo la experiencia humana, la civilización sumeria, aunque enterrada, aunque silenciosa, seguirá siendo parte viva de nuestra historia. El final se acercaba no como un cierre abrupto, sino como una calma profunda después de un largo esfuerzo. Todo lo que podía decirse ya había sido insinuado en las etapas anteriores de la historia. Lo que quedaba no era añadir hechos, sino comprender el sentido último de aquel primer mundo. Sumer no dejó instrucciones claras para el futuro. No escribió advertencias explícitas ni promesas de salvación. Dejó, en cambio, ejemplos. Mostró lo que ocurre cuando los seres humanos deciden organizarse, cuando transforman el entorno para sostener la vida colectiva, cuando confían en símbolos para preservar la experiencia. Y también mostró lo que sucede cuando ese equilibrio se rompe. La civilización nació como respuesta a una necesidad concreta, pero terminó creando una realidad nueva que nadie podía abandonar sin perder algo esencial. Desde entonces, la humanidad quedó atrapada entre dos fuerzas opuestas, el deseo de estabilidad y la certeza del cambio. Esa tensión, inaugurada en Sumer, nunca se resolvió, solo se heredó. Con el tiempo, los nombres de las ciudades se borraron del habla común. Los templos colapsaron, los canales se llenaron de arena, pero la lógica que los había creado sobrevivió. Se infiltró en otras culturas, en otros continentes, en otras épocas. Se volvió parte del modo humano de pensar. Así, la historia de Sumer no termina realmente aquí. Termina solo como relato continuo. Lo que comenzó entre ríos siguió fluyendo a través de los siglos, cambiando de cauce, pero conservando su esencia. La necesidad de registrar, de ordenar, de dar sentido colectivo a la existencia nunca desapareció.
Allí donde una vez resonaron mercados, himnos y órdenes grabadas en arcilla, quedó la quietud. Y en esa quietud, sin testigos conscientes, se cerró el primer gran ciclo de la historia humana. Sumer no cayó, se agotó, se diluyó en aquello mismo que había creado. Su final no fue distinto de su origen, un proceso lento, colectivo, casi invisible para quienes lo vivieron. Nadie escribió «Este es el último día de Sumer». Nadie supo que estaba presenciando el final de algo irrepetible, porque solo una larga experiencia compartida que enseñó a la humanidad a vivir dentro del tiempo, a cargar con su pasado y a proyectarse hacia un futuro incierto. Sumer fue el inicio de esa carga. Y mientras exista civilización, mientras alguien escriba, administre, legisle, conserve, ese inicio seguirá presente, no como nostalgia, no como mito, sino como fundamento. Aquí no termina la historia, aquí comenzó